Mi ginecóloga se veía aterrada, con los ojos muy abiertos por ese tipo de miedo que te hiela la sangre. ¿Estás segura de que su esposo le dio las pastillas correctas?, susurró, con la voz temblando como hojas de otoño antes de caer. En ese momento, sentada en esa fría camilla de exploración en el Hospital Cedros, sentí que mi mundo entero se quebraba como un cristal. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo siquiera esto les parece familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Ahora tengo 73 años y he vivido en el mismo y apretado departamento en la avenida Coyoacán durante 42 años. Cada mañana, a las 5:30, me despertaba con el sonido de los camiones de reparto que retumbaban al pasar por nuestra ventana. Sus motores diésel mezclándose con el dulce olor a pan dulce recién horneado de la panadería La Esperanza de abajo. El aroma se colaba por nuestras paredes delgadas, un pequeño consuelo en lo que se había convertido en una vida de silenciosa desesperación. Mi esposo, Santiago, ya estaría despierto, sentado en nuestra diminuta mesa de cocina con su café y el periódico El Universal extendido frente a él. Sin levantar la vista, deslizaría una pastillita blanca sobre la superficie rayada de la mesa de formica. «Tu vitamina», diría en ese tono de pocos rodeos que se había vuelto su sello personal a lo largo de los años. «No se te olvide, Rosa. Ya sabes lo que pasa cuando se te olvida». Nunca lo cuestioné. Ni una sola vez en 15 años. ¿Por qué lo haría? Este era el hombre con el que me había casado, el padre de mis 3 hijos. El abuelo de mis 5 adorados nietos. Cuando amas a alguien por 51 años, confías tu vida a esa persona, pero a veces, esa confianza se vuelve una soga al cuello, y ni siquiera te das cuenta de que te estás ahogando hasta que es casi demasiado tarde. Nuestro departamento era un museo de recuerdos, fotos de boda de 1973 amarillentas en sus marcos, boletas de calificaciones pegadas al refrigerador con imanes en forma de la pirámide de Chichén Itzá, fotos de graduación de nuestros hijos alineadas en la chimenea como soldados en posición de firmes. Pero esa mañana de enero, mientras me tragaba esa pequeña pastilla blanca con mi café tibio, no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Llevaba meses con dolores de cabeza, no de esos que vienen por el estrés o demasiada televisión, sino de los que te hacen preguntar si tu cráneo está a punto de partirse. Me temblaban las manos cuando intentaba pagar los recibos de la luz. Mi visión se nublaba cuando leía los mapas del metro en nuestros raros viajes al centro histórico. Y la pérdida de peso. ¡Ay! La pérdida de peso. Había bajado de unos saludables 63 kilos a apenas 50. Mi ropa colgaba de mi cuerpo como cortinas de un riel demasiado delgado. «Debe ser la menopausia», decía Santiago cada vez que mencionaba sentirme mal. «A las mujeres de tu edad les dan todo tipo de problemas. La vitamina te ayudará». Pero esa mañana de martes, algo dentro de mí finalmente susurró lo que había temido escuchar. ¿Y si no está ayudando? ¿Y si está empeorando todo? La cita con la doctora Martínez no se suponía que fuera nada especial, solo un chequeo de rutina, de esos que el Seguro Social cubre una vez al año para las personas mayores. Llevaba 3 años visitándola, desde que el Dr. Goldberg se jubiló. Era joven, tal vez de 45 años, con ojos amables detrás de lentes de montura metálica y ese trato gentil que hacía tolerable hasta el examen más invasivo. Recuerdo estar sentada en esa sala de espera, hojeando una revista de jardinería, cuando la enfermera gritó mi nombre. «¿Rosa López?». Las luces fluorescentes zumbaban en el techo como insectos atrapados. Las sillas de vinilo crujían cada vez que alguien cambiaba de postura. Un señor mayor en la esquina tosía en su pañuelo con un sonido húmedo y áspero que me apretó el pecho de compasión. «¿Cómo se siente hoy, señora López?», preguntó la doctora Martínez mientras me acomodaba en la camilla, el papel crujiendo bajo mí como hojas secas. «Ay, ya sabe», dije, forzando esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas ocultando el dolor. «Envejecer no es para cobardes», como decía mi madre. Se rió,
pero sus ojos estudiaban mi rostro con la intensidad de quien lee un mapa en territorio desconocido. Ha perdido peso desde su última visita. Un poquito, admití. Mi esposo dice que es la edad. Todo se ralentiza cuando llegas a los 70. 10 kilos en 6 meses no es solo la edad, señora López. Su voz era suave pero firme. Cuénteme sobre sus medicamentos. ¿Está tomando algo regularmente? Metí la mano en mi bolso, la misma bolsa de piel café que había usado por 8 años, y saqué la pequeña botella de plástico que Santiago me daba cada mes. La etiqueta estaba escrita a mano con su letra cuidada. Vitaminas de rosa. Tomar una diaria. La doctora Martínez tomó la botella y la examinó con cuidado. Su frente se arrugó como tierra arada. La agitó suavemente, escuchando el traqueteo de las pastillas dentro. Luego la abrió y vertió una en su palma. Fue entonces cuando su rostro cambió. El color se escurrió de sus mejillas como agua de un lavabo. Su mano tembló ligeramente mientras sostenía la pastilla contra la luz. «Señora López», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Está segura de que su esposo le dio las pastillas correctas?» El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Las luces fluorescentes se volvieron demasiado brillantes. El papel bajo mí crujió como fuego. «¿A qué se refiere?», pregunté, aunque en algún lugar profundo de mis huesos ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. «Estas no son vitaminas», dijo, dejando la pastilla sobre la bandeja de metal junto a la camilla con el cuidado de quien manipula explosivos. «Esto es haloperidol. Es un medicamento antipsicótico usado para tratar enfermedades mentales graves. En la dosis incorrecta, o si se le da a alguien que no lo necesita». El resto de sus palabras se convirtió en ruido blanco, como la estática del televisor en mitad de la noche. Mi mente iba a toda velocidad, tropezando hacia atrás a través de 15 años de pastillas diarias, de rituales matutinos, de confiar en el hombre que dormía a mi lado todas las noches. «Pero Santiago dijo», empecé, mi voz quebrándose como hielo bajo el sol, dijo que solo eran vitaminas, para mantenerme sana, para ayudar con el proceso de envejecimiento. La doctora Martínez se sentó en el pequeño taburete junto a la camilla, su rostro una mezcla de preocupación profesional y horror personal. «Señora López, estas pastillas podrían estar causando todos los síntomas que ha estado experimentando. La pérdida de peso, los temblores, la confusión. También podrían causar daño permanente si se toman a largo plazo sin una supervisión adecuada». Sentí que me ahogaba en el aire. La pequeña sala de exploración parecía cerrarse a mi alrededor, las paredes presionando más cerca con cada respiración trabajosa. «¿Está diciendo que mi esposo me ha estado envenenando?» «Estoy diciendo que necesitamos hacer unas pruebas de inmediato», respondió, pero sus ojos contaron la historia que su voz profesional no diría. «Y creo que necesita tener una conversación muy seria con alguien de confianza sobre su situación de vida». Los análisis de sangre requirieron 3 tubos, 3 pequeños tubos de mi fuerza vital, extraídos de venas que habían bombeado sangre a través de mi cuerpo durante 73 años, a través de 3 embarazos, a través de incontables noches de preocupación y alegría y todo lo demás. Mientras la enfermera etiquetaba cada tubo con mi nombre y fecha de nacimiento, miré fijamente los azulejos del techo y traté de encontrarle sentido a un mundo que de repente se había volteado. ¿Desde cuándo estaba pasando? ¿Cuándo las vitaminas se convirtieron en otra cosa? ¿Fue gradual, como el invierno le roba lentamente el calor al otoño? ¿O fue repentino, un interruptor accionado en la oscuridad mientras yo no miraba? Pensé en el día de nuestra boda, el 15 de mayo de 1973. Santiago con su smoking alquilado, yo en el vestido arreglado de mi madre, ambos de pie frente al rabino Levi en la sinagoga de la colonia Roma. Habíamos prometido amarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Pero, ¿qué pasa cuando la enfermedad se convierte en un arma? ¿Cuando la pobreza significa más que solo dinero? ¿Cuando la muerte empieza a parecer misericordia en lugar de tragedia? El viaje en el metro de regreso fue un borrón de rostros y ruido. Apreté mi bolso contra mi pecho como si fuera una armadura.
la botella de pastillas quemando un agujero a través del cuero hasta mis costillas. Cada pocos minutos, la sacaba y leía la etiqueta de nuevo, esperando que las palabras se reordenaran en algo que tuviera sentido. Pero nunca lo hicieron. La avenida Coyoacán se veía diferente cuando salí de la estación del metro. Los mismos escaparates, las mismas banquetas agrietadas, las mismas escaleras de incendios en zigzag subiendo por los costados de los edificios de departamentos antiguos como relámpagos de hierro congelados en el tiempo. Pero todo se sentía ajeno ahora, como si estuviera viendo mi vecindario a través de los ojos de otra persona. Elena Jiménez estaba regando el pequeño jardín que mantenía frente a nuestro edificio. Había vivido a nuestro lado durante 20 años. Había visto a mis hijos crecer y marcharse. Había compartido incontables tazas de chocolate de metate durante las tardes solitarias cuando Santiago trabajaba hasta tarde en el despacho de contabilidad. «¡Rosa!», exclamó, agitando su regadera a modo de saludo. «¿Cómo le fue en la cita con el médico?». Abrí la boca para darle la respuesta habitual. «Bien, solo de rutina, nada de qué preocuparse». Pero las palabras no salieron. En su lugar, sentí que las lágrimas se acumulaban detrás de mis ojos como nubes de tormenta en el horizonte. «Elena», dije, usando su primer nombre por primera vez en 2 décadas. «¿Puedo subir por un té? Necesito hablar con alguien». Su departamento era la imagen especular del nuestro, pero se sentía como un mundo completamente diferente. Cojines de seda brillante cubrían su sillón, las paredes estaban pintadas en tonos cálidos de oro y rojo, y el aire olía a cardamomo y sándalo en lugar del rancio aroma a medicamento que se había convertido en la firma de nuestro hogar. Preparó su chocolate de metate especial, moliendo las especias a mano mientras yo me sentaba en su mesa de cocina y trataba de encontrar palabras para lo imposible. Cuando finalmente se sentó frente a mí, sus ojos oscuros llenos de preocupación, saqué la botella de pastillas y la coloqué entre nosotras como evidencia en un juicio. «El doctor dice que estas no son vitaminas», susurré. Elena tomó la botella y la examinó. Su expresión se tornaba más atribulada con cada segundo que pasaba. Ella había sido enfermera en Barranquilla antes de emigrar a México. Había criado a 4 hijos mientras trabajaba en turnos nocturnos en el Hospital Cedros. Conocía los medicamentos como un músico conoce las notas. «Rosa», dijo suavemente, «¿cuánto tiempo lleva tomándolas?» 15 años, tal vez más. Santiago maneja todos mis medicamentos». Su rostro se oscureció como el cielo antes de una tormenta. «Estas son drogas psiquiátricas muy fuertes, muy peligrosas si no se prescriben y supervisan adecuadamente». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron, corriendo por mis mejillas como lluvia en una ventana. ¿Por qué me haría esto? Llevamos 51 años casados. Criamos 3 hijos juntos. Tenemos nietos. Elena extendió la mano por encima de la mesa y tomó las mías. Su piel era suave y cálida, marcada con las mismas manchas de la edad que decoraban mis propios dedos como pecas del tiempo. «A veces las personas más cercanas a nosotros son las que más nos hieren», dijo gentilmente, «porque saben que las amamos lo suficiente como para perdonar casi cualquier cosa». Me quedé en el departamento de Elena hasta que el sol empezó a ponerse, pintando las paredes de oro y naranja como sus decoraciones. Hablamos de control y confianza, de amor y manipulación, de la delgada línea entre cuidar a alguien y controlarlo. Para cuando finalmente crucé el pasillo hacia mi propia puerta principal, sentí que entraba en territorio enemigo por primera vez. Santiago estaba en su lugar habitual en la mesa de la cocina, leyendo el periódico y comiendo la carne de res en salsa que sobró de la cena del domingo. Levantó la vista cuando entré, sus ojos grises escudriñando mi rostro con la evaluación automática de alguien que ha estado casado con la misma persona durante medio siglo. «Te ves cansada», dijo. «¿Qué tal el médico?» Durante 51 años había respondido a sus preguntas con honestidad. Había compartido mis miedos y esperanzas, mis achaques y dolores, mis sueños para nuestros hijos y nietos. Pero parada allí en nuestra apretada cocina, con la botella de supuestas vitaminas ardiendo en mi bolso como material radiactivo, sentí la primera grieta en los cimientos de nuestro matrimonio. Bien, mentí.
Solo de rutina. Asintió y regresó a su periódico, satisfecho con mi engaño. No olvides tu vitamina de esta noche, dijo sin levantar la vista. La dejé en tu buró. Esa noche, me senté en el borde de nuestra cama y miré fijamente la pequeña pastilla blanca sobre el tapetito de ganchillo que mi madre había tejido 40 años atrás. Nuestro dormitorio no era más grande que un closet en la mayoría de los departamentos modernos, apenas suficiente espacio para nuestra cama matrimonial, y la cómoda que compramos usada en 1975. Las paredes estaban cubiertas con fotos familiares, cumpleaños y graduaciones, fiestas y aniversarios, toda una vida de recuerdos mirándome desde sus marcos. En la foto más cercana a la cama, nuestra hija Rebeca sostenía a su hijo recién nacido, mi primer nieto, mientras Santiago y yo sonreíamos con orgullo en el fondo. Recordé ese día tan claramente. El olor del hospital, la forma en que los diminutos dedos de ese bebé se envolvieron alrededor de los míos, el amor abrumador que me llenó el pecho hasta que pensé que podría estallar. ¿Cuándo se había convertido ese amor en una prisión? ¿Cuándo el cuidado se había convertido en control? ¿Cuándo mi esposo, el hombre en el que había confiado mi vida, mi cuerpo, mi futuro, había decidido que yo era demasiada molestia para manejar sin ayuda química? Tomé la pastilla y la sostuve a la luz de la lámpara, examinándola como lo había hecho la doctora Martínez. Se veía tan inocente, tan pequeña. Difícil de creer que algo no más grande que un chícharo pudiera robar años de la vida de una persona, pudiera volver una mente contra sí misma, pudiera hacer que un cuerpo se consumiera como fruta dejada demasiado tiempo bajo el sol. Me levanté y caminé hacia el baño, mis pies descalzos silenciosos sobre el linóleo gastado. Sin ceremonia, sin oración ni fanfarria, tiré la pastilla al inodoro y le jalé a la cadena. Desapareció en un remolino de agua, llevándose 15 años de niebla química consigo. Pero mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración constante de Santiago a mi lado, me di cuenta de que tirar una pastilla era solo el comienzo. Mañana habría otra, y al día siguiente, otra. Y a menos que encontrara el coraje para confrontar al hombre que me había estado envenenando lentamente durante más de una década, terminaría tirando lo que quedaba de mi vida, una mentira farmacéutica a la vez. El sueño llegaba en fragmentos, roto por sueños de pastillas disolviéndose en mi boca como amargas hostias de comunión, de votos matrimoniales retorcidos en amenazas, de cartas de amor escritas en recetarios en lugar de tinta. Cuando finalmente llegó la mañana, gris y fría a través de la ventana de nuestro dormitorio, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a descubrir la verdad, toda ella. Los siguientes días fueron como vivir bajo el agua. Todo parecía amortiguado y distante, visto a través de la lente distorsionada de la sospecha. Santiago seguía con sus rutinas habituales: café matutino y periódico, siesta vespertina en su sillón reclinable, programas de televisión nocturnos vistos en un silencio confortable. Pero me encontré estudiándolo como a un extraño, buscando señales que había pasado por alto, pistas que había sido demasiado confiada para ver. Todavía era un hombre apuesto a los 75 años, su cabello plateado en lugar del castaño oscuro del que me había enamorado, sus hombros ligeramente encorvados por años de inclinarse sobre libros de contabilidad. Sus manos seguían siendo gentiles cuando me pasaba la sal en la cena o me ayudaba con mi abrigo. Pero ahora noté cómo esas mismas manos habían repartido mi dosis diaria de engaño con la precisión de un farmacéutico, cómo su voz nunca flaqueaba cuando las llamaba vitaminas, cómo sus ojos nunca traicionaban la más mínima culpa o preocupación. El jueves por la mañana, mientras Santiago estaba en su partida semanal de ajedrez en la Alameda Central, comencé mi investigación. Nuestro departamento era pequeño, pero 51 años de matrimonio pueden acumular una cantidad sorprendente de secretos, incluso en los espacios más íntimos. Empecé con los cajones de su cómoda, sintiéndome como una ladrona en mi propia casa. Escondida debajo de sus suéteres de invierno, encontré una pequeña caja de cartón que nunca había visto antes. Dentro había frascos de recetas, docenas de ellos, que databan de casi 20 años atrás. Mi nombre estaba en cada etiqueta,
junto con medicamentos de los que nunca había oído hablar: Toracin, risperidone, olanzapine, litio. Un cóctel farmacéutico diseñado para alguien que sufre de una enfermedad mental grave, alguien que necesita sedación pesada para funcionar. Pero yo no estaba mentalmente enferma. Nunca me habían hospitalizado por razones psiquiátricas. Nunca había amenazado con lastimarme a mí misma o a nadie más. Pude haber sido olvidadiza a veces, emocional durante periodos estresantes, pero ¿quién no lo era a mi edad? ¿Quién no lo era después de criar a 3 hijos y trabajar a tiempo parcial para ayudar a llegar a fin de mes, mientras su esposo construía su práctica de contabilidad? Me temblaban las manos mientras leía la información de prescripción en cada botella. Los efectos secundarios se leían como un catálogo de todo lo que había experimentado en los últimos 15 años: confusión, pérdida de memoria, temblores, pérdida de peso extrema, depresión, aislamiento social. Había culpado a mi cuerpo por traicionarme, cuando en todo momento estaba luchando contra una invasión química que nunca debió haber pasado por mis labios. Al fondo de la caja había un sobre manila que contenía registros médicos que nunca había visto. Evaluaciones psiquiátricas firmadas por doctores que nunca había conocido, describiendo síntomas que nunca había experimentado, recomendando tratamientos a los que nunca me había sometido. Según estos papeles, yo era una esquizofrénica paranoide con tendencias violentas y un historial de autolesiones. Yo era un peligro para mí misma y para los demás, requiriendo medicación constante para mantener la estabilidad. Era una ficción completa, un cuento de hadas médico escrito para justificar 15 años de abuso farmacéutico. Pero de alguna manera, Santiago había convencido al menos a 3 psiquiatras diferentes para que prescribieran potentes medicamentos antipsicóticos basados en estos informes falsificados. ¿Cuánto dinero había cambiado de manos? ¿Cuántas mentiras se habían dicho? ¿Cuántas leyes se habían roto en nombre de mantenerme dócil y callada? Me senté en el suelo de nuestro dormitorio, rodeada por la evidencia de la traición de mi esposo, y sentí que algo moría dentro de mí. No el amor. Eso tardaría más en desvanecerse, sino la inocencia. La creencia de que las personas que dicen amarnos siempre tienen nuestros mejores intereses en el corazón. La fe en que la familia significa seguridad, que el matrimonio significa compañerismo, que envejecer juntos significa acercarse en lugar de que una persona destruya lentamente a la otra. Cuando Santiago regresó de su partida de ajedrez, yo estaba en la cocina preparando el almuerzo como si nada hubiera cambiado. Me besó la frente por costumbre, el mismo gesto que había realizado miles de veces a lo largo de las décadas. Pero ahora sus labios se sintieron fríos contra mi piel, como si me besara el invierno mismo. ¿Cómo estuvo tu mañana, querida?, preguntó, acomodándose en su silla de la cocina. ¿Tranquila?, respondí, rebanando tomates para nuestros sándwiches con manos que ya no temblaban. Qué extraño cómo descubrir la fuente de tu envenenamiento puede tranquilizar tus nervios en lugar de destrozarlos. Hice un poco de limpieza. Él asintió con aprobación. A Santiago siempre le había gustado que nuestro hogar estuviera ordenado, organizado, bajo control. Ahora entendí que la limpieza que apreciaba no se trataba de polvo o platos, sino de mantenerme ocupada, de mantenerme concentrada en pequeñas tareas domésticas en lugar de hacer preguntas incómodas sobre mi salud o nuestro matrimonio. Esa tarde, mientras él dormía la siesta frente al televisor, llamé al consultorio de la doctora Martínez. La recepcionista era joven y alegre, probablemente la nieta de alguien trabajando a tiempo parcial mientras estudiaba para los exámenes de la universidad. Necesito hablar con la doctora Martínez sobre los análisis de sangre de mi cita del martes, dije, manteniendo mi voz baja para no despertar a Santiago. Claro, señora López. De hecho, me pidió que la llamara tan pronto como llegaran los resultados. ¿Puede esperar un momento? La música de espera era algo clásico y relajante, probablemente elegido para calmar a los pacientes nerviosos que esperaban noticias que podrían cambiarles la vida. Pero yo ya no estaba tranquila, ni nerviosa. Estaba entrando en un estado de claridad que se sentía casi sobrenatural, como estar en el ojo de un huracán mientras el caos giraba a mi alrededor. ¿Señora López? La voz de la doctora Martínez era suave pero urgente.
Necesito que venga lo antes posible. Sus análisis de sangre muestran niveles peligrosos de varios medicamentos psiquiátricos, y algunas de sus funciones orgánicas están empezando a mostrar signos de toxicidad. ¿Qué tan rápido puede llegar aquí? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si continúa tomando estos medicamentos, podrían causar daño permanente a su hígado y riñones. También podrían causar problemas neurológicos irreversibles. Señora López, necesito preguntarle de nuevo. ¿Está segura de que su esposo le está dando las pastillas correctas? Miré a través de nuestra pequeña sala de estar a Santiago, durmiendo plácidamente en su sillón reclinable con el periódico doblado sobre su pecho. Por un momento, se parecía al hombre con el que me había casado, el joven contador con grandes sueños y manos gentiles, el padre que había llevado a nuestras hijas al altar, el abuelo que contaba chistes tontos que hacían reír a nuestros nietos. No, susurré en el teléfono. No creo que lo esté haciendo. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios latidos. Luego la doctora Martínez habló de nuevo, su tono profesional incapaz de ocultar su indignación personal. Señora López, lo que estoy a punto de decirle es muy serio. Basado en sus análisis de sangre y los medicamentos que me mostró, creo que usted puede ser víctima de un envenenamiento continuo. Esto podría constituir intento de homicidio en algunas jurisdicciones. Necesita contactar a la policía, y necesita hacerlo de inmediato. La palabra homicidio me golpeó como un impacto físico. Yo había estado pensando en términos de control, manipulación, abuso emocional, pero la doctora Martínez estaba hablando de algo mucho más siniestro, la destrucción deliberada y metódica de mi cuerpo y mente por parte de la persona que había jurado amarme y protegerme hasta que la muerte nos separara. No puedo, me escuché decir. Es mi esposo. Tenemos hijos juntos, nietos. No puedo destruir a nuestra familia por esto. Señora López, él ya está destruyendo a su familia. La está destruyendo a usted. ¿Cuánto más está dispuesta a sacrificar para proteger a alguien que la está envenenando literalmente hasta la muerte? Después de colgar el teléfono, me senté en nuestra diminuta cocina y traté de imaginar un mundo sin Santiago. 51 años de comidas compartidas, cama compartida, vida compartida. Nuestro álbum de bodas estaba en el closet del pasillo. Fotografías amarillentas de una pareja joven que creía que se amarían para siempre. ¿Qué pasa cuando el para siempre se convierte en una sentencia de prisión? ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en el arma utilizada para destruirte? Pero incluso mientras luchaba con estas preguntas, una parte más profunda de mí ya conocía la respuesta. Había estado muriendo lentamente durante 15 años, una pastilla a la vez. Si continuaba por este camino, si elegía nuestro matrimonio por encima de mi supervivencia, me quedarían meses en lugar de años, tal vez semanas. Esa noche, cociné la comida favorita de Santiago, carne de res en salsa con papas y zanahorias, la misma receta que había estado usando desde 1974. Comimos en un silencio confortable, como hacen las parejas casadas cuando ya se han dicho todo lo que hay que decir. Pero el silencio se sentía diferente ahora, preñado de secretos y mentiras, con el conocimiento de que uno de nosotros estaba matando lentamente al otro, mientras pretendía preocuparse por su salud. Después de la cena, Santiago fue a su sillón reclinable a ver las noticias de la noche. Lavé los platos y limpié las encimeras, rituales domésticos ordinarios que se sentían surrealistas a la luz de todo lo que había aprendido. Cuando terminé, me paré en el umbral entre nuestra cocina y sala de estar y lo observé durante varios minutos. Se veía tan normal, tan inofensivo. Solo un hombre mayor con pantalones arrugados y un cardigan, viendo la televisión y ocasionalmente sacudiendo la cabeza ante cualquier historia que discutieran los presentadores de noticias. Pero escondida en el cajón de su cómoda, había evidencia de un crimen que había estado ocurriendo durante más de una década. Escondidas en su botiquín había pastillas diseñadas para volver mi cerebro contra sí mismo, para hacerme olvidar, para hacerme dócil, para hacerme desaparecer de mi propia vida 1 miligramo a la vez. Santiago, dije, y él levantó la vista del televisor. ¿Sí, querida? Necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad.
Algo parpadeó detrás de sus ojos, un momento de cautela que rápidamente cubrió con su expresión habitual de leve atención. Por supuesto. ¿Qué es? Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué uno de los frascos de recetas que había encontrado en su cómoda. Lo sostuve para que pudiera ver claramente la etiqueta. Su nombre listado como la persona autorizada para recoger mi medicación en farmacias que yo nunca había visitado. ¿Qué es esto?, pregunté. El silencio se extendió entre nosotros como un puente sobre aguas turbulentas. El televisor seguía charlando sobre reportes de tráfico y pronósticos del tiempo, preocupaciones normales para personas normales que viven vidas normales. Pero ya no éramos personas normales, si es que alguna vez lo fuimos. Éramos una víctima y su abusador, mirándonos el uno al otro a través de las ruinas de lo que una vez llamamos amor. Rosa, dijo Santiago finalmente, y su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. No enojado exactamente, sino más frío que el invierno, más duro que la piedra. ¿Dónde encontraste eso? Eso no fue lo que pregunté. Respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pregunté qué es. Se levantó de su sillón reclinable con los movimientos lentos y deliberados de un hombre que ha sido sorprendido en una mentira y está decidiendo si confesar o duplicar la apuesta por el engaño. Es medicación, dijo, para tu condición. ¿Qué condición, Santiago? ¿Qué condición requiere drogas antipsicóticas que nunca acepté tomar? Su rostro cambió entonces. La máscara de esposo preocupado se deslizó para revelar algo debajo que me heló la sangre. Este no era el hombre con el que me había casado, el padre de mis hijos, el abuelo que contaba cuentos antes de dormir a nuestros nietos más pequeños. Este era un extraño usando el rostro de Santiago, hablando con la voz de Santiago, pero albergando pensamientos que pertenecían a alguien que nunca había conocido. «Has estado enferma por años», dijo, dando un paso hacia mí. «Confundida, olvidadiza. A veces dices cosas que no tienen sentido. Haces cosas que preocupan a los niños. La medicina te ayuda a mantener la calma, te ayuda a funcionar normalmente. Funciono normalmente porque soy una persona normal», dije, retrocediendo hacia la cocina. «Lo único que me está enfermando es el veneno que me has estado dando de comer todas las mañanas durante 15 años. No seas ridícula», espetó, y ahí estaba el enojo que había temido, saliendo a la superficie como un tiburón que rompe la superficie del océano. «He estado cuidando de ti, protegiendo a nuestra familia de tus episodios. ¿Crees que Rebeca quiere visitar a una madre que podría tener uno de sus ataques paranoicos? ¿Crees que David quiere que sus hijos vean a su abuela actuando como una loca?» Las palabras me golpearon como impactos físicos. Nuestros hijos, Rebeca, David y Sofía, de hecho habían estado visitándonos con menos frecuencia a lo largo de los años. Yo lo había atribuido a vidas ocupadas, carreras exigentes, la forma natural en que los hijos adultos se alejan de sus padres a medida que construyen sus propias familias. Pero ¿qué pasaba si había algo más? ¿Qué pasaba si Santiago les había estado contando historias sobre mi salud mental, preparándolos para esperar un comportamiento extraño de su madre, condicionándolos a verme como alguien a quien manejar en lugar de amar? «¿Qué les dijiste?», susurré. «Les dije la verdad», dijo, acercándose, «que su madre ha estado luchando contra una enfermedad mental durante años, pero que yo lo estoy manejando, que me estoy asegurando de que recibas el tratamiento que necesitas, que no tienen que preocuparse porque yo estoy a cargo de todo, a cargo de todo». La frase resonó en mi mente como pasos en una casa vacía. Durante 15 años, Santiago había estado a cargo de todo: mis medicamentos, mis citas médicas, mis relaciones con nuestros hijos, mi percepción de mi propia realidad. Se había convertido en el guardián de mi existencia, controlando cada aspecto de mi vida mientras me convencía de que tenía suerte de tener un esposo tan devoto. «Los niños piensan que estoy mentalmente enferma», dije, más para mí que para él. «Los niños piensan que estás bien cuidada», corrigió. Lo cual es cierto. Miré alrededor de nuestro pequeño departamento, viéndolo con ojos nuevos. Las fotografías en las paredes, los muebles que habíamos elegido juntos, los pequeños toques decorativos que habían hecho que este lugar se sintiera como un hogar durante más de 4 décadas. Pero ya no era un hogar. Era una prisión disfrazada de domesticidad.
Un lugar donde yo había estado muriendo lentamente mientras creía que me amaban. Me voy a ir, me escuché decir, las palabras saliendo de algún lugar profundo que no sabía que existía. Santiago se rió, pero no fue un sonido agradable. Fue la risa de alguien que ha tenido todas las cartas durante tanto tiempo que no puede imaginar que nadie más aprenda las reglas del juego. ¿A dónde irías, Rosa? No tienes dinero propio. Ya no tienes amigos. Has estado demasiado enferma para mantener amistades durante años. Nuestros hijos piensan que estás mentalmente inestable. ¿Quién va a cuidar a una anciana confundida que ni siquiera puede acordarse de tomar sus vitaminas? Cada palabra fue diseñada para herir, para convencerme de que no tenía poder, de que mi única opción era aceptar su versión de cuidado y estar agradecida por ello. Durante 51 años, estas tácticas habían funcionado. Durante 51 años, había creído que la opinión de Santiago sobre mis capacidades era más precisa que la mía, que su evaluación de mi valor era la única que importaba. Pero algo había cambiado en los 5 días desde que la doctora Martínez me miró con ojos aterrorizados y me preguntó si estaba segura de que mi esposo me estaba dando las pastillas correctas. Algo se había abierto dentro de mí, como una semilla que se agrieta para dejar que surja nueva vida de la oscuridad donde había estado enterrada. Ya lo resolveré, dije, y caminé hacia nuestro dormitorio para empacar una maleta. Pero Santiago se movió más rápido de lo que esperaba para un hombre de su edad. Me agarró el brazo mientras pasaba, sus dedos hundiéndose en mi carne con una fuerza sorprendente. No vas a ir a ninguna parte, dijo, con la voz baja y peligrosa. Estás enferma, Rosa. Necesitas tu medicación. Necesitas que alguien te cuide. Sin mí, terminarías en algún hospital psiquiátrico del gobierno, encerrada con los verdaderos locos. Miré su mano agarrando mi brazo, el anillo de bodas que había usado durante 51 años cortando mi piel como un grillete. Una pieza tan pequeña de oro para representar una traición tan grande. Un símbolo tan simple para una mentira tan complicada. Suéltame, dije en voz baja, no hasta que entres en razón. Suéltame, Santiago. Por un momento, nos quedamos congelados en nuestra pequeña sala de estar como actores en un escenario, esperando que alguien nos diera nuestras siguientes líneas. El televisor continuó su charla alegre sobre el clima de mañana y los números de la lotería de esta noche. El refrigerador zumbaba su canción familiar. El sonido del tráfico de la avenida Coyoacán se colaba por nuestras ventanas como el océano distante. Pero dentro de nuestro departamento, dentro de nuestro matrimonio, dentro de la vida que habíamos construido juntos, todo era silencio y lucha, y el terrible reconocimiento de que el amor puede convertirse en su opuesto sin cambiar nunca su nombre. Santiago me soltó el brazo y dio un paso atrás, pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. Si sales por esa puerta, dijo, no esperes volver. No esperes que nuestros hijos te reciban cuando te presentes en sus casas hablando de veneno y conspiraciones. No esperes que nadie te crea a ti sobre mí. Comprendí la amenaza. Después de 15 años de establecer mi reputación como alguien con problemas de salud mental, después de años de manejar mis relaciones con nuestros hijos y nietos, después de décadas de controlar la narrativa de nuestro matrimonio, Santiago tenía todas las cartas sociales y emocionales. Si me iba, estaría dejando no solo mi hogar, sino toda mi identidad como esposa, madre, abuela. Estaría entrando en un mundo donde nadie conocía mi verdad, donde mis propios hijos se pondrían del lado de su padre contra su madre enferma. Pero mientras estaba allí, sintiendo los moretones que sus dedos habían dejado en mi brazo, me di cuenta de algo que 20 años de niebla farmacéutica me habían ocultado. Prefería estar sola y cuerda que juntos y muriendo lentamente. Prefería enfrentar un futuro incierto como yo misma, que una muerte segura como alguien que nunca elegí ser. Voy a empacar una maleta, dije, y caminé hacia nuestro dormitorio. Esta vez, me dejó ir. Era dueña de muy poco que fuera verdaderamente mío. 51 años de matrimonio habían mezclado nuestras posesiones en una única identidad doméstica, pero la mayoría de los activos reales, las cuentas bancarias, las pólizas de seguro, la escritura de nuestro departamento,
Estaban a nombre de Santiago. Yo había sido demasiado confiada, demasiado concentrada en ser una buena esposa y madre, para prestar atención a los detalles financieros. Esa confianza, que alguna vez pareció evidencia de un matrimonio fuerte, ahora parecía el cimiento de mi cautiverio. Pero sí tenía algunas cosas. Una cuenta de ahorros con $3,000 que mi madre me había dejado cuando murió hace 10 años. Un pequeño joyero con el anillo de bodas de mi abuela, y algunas piezas que Santiago me había dado a lo largo de los años. Algo de ropa, algunas fotografías, algunos libros que había sido demasiado sentimental para tirar cuando reducimos nuestras pertenencias. Mientras empacaba estos pocos artículos en la maleta que no había usado desde nuestro último viaje para visitar a Sofía en Querétaro, sentí que estaba reuniendo los restos de una vida que casi había perdido por completo. Cada artículo era una pequeña pieza de evidencia de que yo había existido como individuo antes de este matrimonio, que podía volver a existir como individuo. Desde la sala de estar, pude escuchar a Santiago en el teléfono. Su voz era baja y urgente, pero capté fragmentos de conversación que me apretaron el pecho con pavor. «Está teniendo otro episodio», lo escuché decir. «Sí, peor de lo habitual. Está hablando de irse. No quiere escuchar razones. Estaba llamando a nuestros hijos, construyendo su versión de los acontecimientos de hoy antes de que yo tuviera la oportunidad de contar la mía, estableciendo la historia de que su madre mentalmente enferma estaba sufriendo una crisis y abandonando a la familia, mientras su devoto padre intentaba desesperadamente mantener a todos unidos. Me moví más rápido, doblando la ropa con manos que ya no temblaban, tomando decisiones con una mente que se sentía más clara que en años. La ausencia de interferencia farmacéutica era como quitarse gafas de sol oscuras después de años de pensar que el mundo era más tenue de lo que realmente era. Cuando salí del dormitorio con mi maleta, la misma maleta de piel café que habíamos llevado en nuestra luna de miel a Puerto Vallarta en 1973, Santiago estaba parado junto a la puerta principal como un guardia de seguridad. «Los niños están preocupados», dijo, tendiéndome el teléfono. «Rebeca quiere hablar contigo». Tomé el teléfono con la misma cautela que usaría para manejar una pistola cargada. Rebeca era nuestra hija mayor, una exitosa agente de bienes raíces en la Ciudad de México con 2 hijos adolescentes y un esposo que trabajaba en finanzas. Siempre había sido práctica, sensata, la que mediaba en las disputas entre sus hermanos y ayudaba a tomar decisiones familiares. Si alguien escucharía razones, sería Rebeca. «¿Mamá?» Su voz era tensa por la preocupación y la confusión. «Papá dice que estás hablando de irte. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le explicas 15 años de envenenamiento lento a una hija a la que se le ha dicho que su madre es mentalmente inestable? ¿Cómo compites con décadas de cuidadosa construcción narrativa diseñada para hacerte parecer poco confiable? ¿Cómo demuestras tu cordura a alguien que ha sido condicionado a esperar la locura?» «Rebeca», dije, eligiendo mis palabras con cuidado, «necesito que me escuches. De verdad, tu padre me ha estado dando medicamentos psiquiátricos durante 15 años sin mi conocimiento o consentimiento. Medicamentos fuertes que me han estado enfermando, confundiéndome, debilitándome. Lo descubrí hace 5 días cuando mi doctora me hizo análisis de sangre». El silencio en el teléfono se extendió tanto que pensé que la llamada podría haberse desconectado. Cuando Rebeca finalmente habló, su voz tenía el tono que usaba cuando trataba con clientes difíciles que hacían demandas irrazonables. «Mamá, has estado tomando esos medicamentos porque los necesitabas. Papá nos contó sobre tu diagnóstico hace años. Los médicos dijeron que te ayudarían a sentirte más estable». «¿Qué diagnóstico?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me rompería el corazón. «La esquizofrenia paranoide, mamá. Los episodios que tenías. Papá dijo que la medicación te estaba ayudando a funcionar normalmente, que sin ella podrías necesitar ser hospitalizada». Ahí estaba, la mentira que había moldeado la relación de mi familia conmigo durante más de una década. La ficción que había justificado mi encarcelamiento farmacéutico y convertido a mis propios hijos en cómplices involuntarios de mi abuso. Santiago había envenenado no solo mi cuerpo, sino su comprensión de quién era yo, de quién siempre había sido. «Rebeca, quiero que pienses en tu infancia», dije.
luchando por mantener mi voz firme. ¿Recuerdas que alguna vez fui violenta? ¿Alguna vez fui irracional? ¿Alguna vez mostré algún signo de enfermedad mental antes de que comenzaran estos medicamentos? Otro largo silencio. Luego, mamá, la enfermedad mental puede desarrollarse más tarde en la vida. Papá nos lo explicó. A veces las personas parecen estar bien durante años y luego... Tengo 73 años, interrumpí. La esquizofrenia paranoide generalmente se desarrolla a finales de la adolescencia o principios de los 20. Si tuviera esta condición, habrías visto señales cuando eras niña. ¿Recuerdas alguna? Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Casi podía verla clasificando recuerdos, buscando evidencia para apoyar la historia que le habían contado sobre el deterioro de la salud mental de su madre. Últimamente sí parecías más confundida, dijo finalmente, más olvidadiza. Te aislaste de tus amigos, dejaste de ir a eventos sociales. Porque estabas siendo envenenada, Rebeca. Porque potentes drogas psiquiátricas estaban destruyendo mi capacidad de pensar con claridad, de recordar cosas, de interactuar con otras personas. Los medicamentos no trataron una enfermedad mental, crearon los síntomas de una. Mamá, esa es una acusación muy seria que le estás haciendo a papá. Es un crimen muy serio que ha estado cometiendo contra mí. Santiago me quitó el teléfono de la mano antes de que pudiera decir algo más. Su voz se volvió tranquila y tranquilizadora. El tono de un hombre que lidia con una crisis que ha manejado muchas veces antes. No te preocupes, cariño, le dijo a Rebeca. Me aseguraré de que tome su medicamento esta noche. Esto pasará, como siempre. Pero yo no iba a dejar que pasara, como siempre. Recogí mi maleta y caminé hacia la puerta principal, cada paso sintiéndose como un pequeño acto de revolución contra 51 años de disminuir mi propio poder. Rosa, dijo Santiago, colgando el teléfono, si sales por esa puerta, estarás demostrando que realmente estás mentalmente enferma. La gente cuerda no abandona a sus familias. La gente cuerda no tira a la basura 51 años de matrimonio por algún delirio paranoico sobre la medicación. Las palabras fueron diseñadas para detenerme, para hacerme cuestionar mis propias percepciones, para convencerme de que irme era evidencia de la misma locura que él afirmaba estar tratando. Pero la niebla en mi mente se estaba disipando cada día más, y pude ver la manipulación por lo que era. Un intento desesperado de mantener el control sobre alguien que finalmente estaba aprendiendo a pensar por sí misma. La gente cuerda no se queda en relaciones que las están matando, dije, abriendo la puerta principal. Adiós, Santiago. El pasillo fuera de nuestro departamento se sintió como un país extranjero. Había vivido detrás de esa puerta durante 42 años, había caminado por este mismo pasillo miles de veces, llevando víveres y ropa sucia y regalos de Navidad para los nietos. Pero ahora sentía que lo estaba viendo por primera vez. O tal vez como si lo estuviera viendo con mis propios ojos, en lugar de a través del filtro químico que había distorsionado mi percepción de todo. La puerta de Elena se abrió antes de que llegara al elevador. Debe haber escuchado la discusión. Debe haber reconocido los sonidos de un matrimonio que finalmente se rompía después de años de presión. Miró mi maleta, mi rostro, la forma en que me sostenía de manera diferente a como lo había hecho hace 5 días. «¿Rosa?», dijo en voz baja. «¿Está usted bien?». Comencé a darle la respuesta automática que me habían entrenado a dar durante décadas. «Todo está bien. Solo un pequeño desacuerdo. Nada de qué preocuparse». Pero esas palabras pertenecían a la mujer que había estado tragando veneno todas las mañanas mientras lo llamaba vitaminas. Pertenecían a la esposa que había confundido control con cuidado, manipulación con amor. «No», dije en su lugar, «pero creo que voy a estarlo». Elena asintió como si entendiera todo lo que yo no podía decir, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo me había estado acercando a él. «¿Tiene a dónde ir?», preguntó. En realidad, no tenía. Tenía $3,000, una maleta y ningún plan más allá de salir de ese departamento antes de perder el coraje para irme. Pero por primera vez en años, la incertidumbre del futuro se sintió menos aterradora que la certeza de quedarme en una situación que estaba diseñada para destruirme un día a la vez. «Ya lo resolveré», dije.
haciéndome eco de las palabras que le había dicho a Santiago una hora antes. Mi hija Isabel vive en la colonia Narvarte, dijo Elena. Tiene un cuarto de invitados. Es trabajadora social. Ayuda a mujeres que están saliendo de situaciones difíciles. Déjeme llamarla. Una trabajadora social que ayuda a mujeres saliendo de situaciones difíciles. La frase me quitó el aliento. Había pasado tantos años pensando en mí misma como la esposa afortunada de un esposo devoto, que nunca había considerado que podría ser una mujer en una situación difícil, alguien que necesitaba ayuda, alguien cuya historia encajaba en un patrón que las trabajadoras sociales reconocían y para el que tenían recursos. Mientras Elena hacía la llamada, me quedé en el pasillo y escuché los sonidos de la vida ordinaria que sucedían detrás de otras puertas de departamentos. Programas de televisión, agua corriendo, niños riendo, parejas discutiendo sus planes para mañana, sonidos normales de personas normales que viven vidas normales, el tipo de vida que había pensado que estaba viviendo hasta hace 5 días. Isabel dice que puede venir a buscarla, dijo Elena, entregándome un trozo de papel con una dirección escrita con letra cuidada. Estará aquí en 1 hora. ¿Quiere esperar en mi departamento? Miré hacia la puerta del 4B, que había sido mi dirección durante 42 años. Santiago estaba detrás de esa puerta, probablemente hablando por teléfono con nuestros otros hijos ahora, probablemente construyendo su narrativa sobre la crisis mental de su esposa y sus heroicos intentos de salvar su matrimonio. Para mañana, la historia estaría completa. Rosa López finalmente había sucumbido a la enfermedad mental que había estado progresando durante años, abandonando a su devoto esposo y rompiendo el corazón de su familia. Pero yo conocía la historia real ahora, y aunque nadie más la creyera nunca, aunque pasara el resto de mi vida siendo vista como la mujer inestable que tiró a la basura un buen matrimonio, preferiría vivir en la verdad sola que morir en mentiras rodeada de personas que decían amarme mientras me mataban lentamente. Sí, le dije a Elena. Me gustaría esperar con usted. Su departamento se sintió como un santuario después de semanas de vivir en territorio enemigo. Hizo té con especias reales y miel, no la amarga taza de confusión que había sido mi pan de cada día durante 15 años. Nos sentamos en su pequeña sala de estar rodeadas de fotografías de sus hijos y nietos, su vida extendida en marcos y recuerdos como un álbum familiar normal de una vida normal. ¿Desde cuándo lo supo?, preguntó después de que nos sentamos en silencio confortable durante varios minutos. ¿Saber qué? Que algo andaba mal. Saber que esto no era solo envejecimiento o estrés o los problemas normales de un matrimonio largo. Pensé en su pregunta, clasificando años de dudas y miedos que había apartado porque cuestionar el amor de tu esposo se sentía como cuestionar los cimientos de toda tu vida. Tal vez siempre, dije finalmente. Pero saber que algo anda mal y entender qué está mal son cosas muy diferentes. Sabía que me sentía terrible, pero le creí cuando dijo que era envejecimiento natural. Sabía que estaba confundida y olvidadiza, pero le creí cuando dijo que solo estaba estresada. Sabía que nuestros hijos parecían diferentes a mi alrededor, pero le creí cuando dijo que solo estaban ocupados con sus propias vidas. Creer en las personas que amamos es cómo sobrevivimos, dijo Elena gentilmente. Cuando esa confianza es traicionada, se siente como traicionarnos a nosotros mismos por haber confiado en primer lugar. Ella entendió, sin juzgar, sin analizar, sin tratar de arreglarme o convencerme de que estaba exagerando, simplemente entendió lo que se sentía descubrir que tu realidad había sido construida por otra persona para sus propios fines. ¿Qué hará ahora?, preguntó. No lo sé. Nunca he vivido sola. Me casé a los 22. Me mudé de la casa de mis padres a la casa de Santiago y nunca tuve una vida que fuera solo mía. No sé cómo ser una mujer de 73 años que empieza de nuevo. Pero sabe cómo ser una mujer de 73 años que merece estar sana, dijo. Ese es un comienzo. Cuando Isabel llegó 1 hora después, se veía como una versión más joven de su madre. Los mismos ojos amables, el mismo trato gentil, el mismo instinto para hacer que las personas asustadas se sintieran seguras. Tenía quizás 40 años,
Vestía jeans y un suéter que claramente había visto varios años de uso profesional ayudando a personas en situaciones de crisis. «Señora López», dijo, estrechando mi mano con el agarre firme de alguien que sabía lo importante que era tratar a las personas como iguales en lugar de víctimas. «Mi madre dice que necesita un lugar donde quedarse mientras averigua algunas cosas. No quiero imponer», comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. «No está imponiendo, está aceptando ayuda que se ofrece libremente. Hay una diferencia». Mientras viajábamos en el metro hacia la colonia Narvarte, vi pasar Brooklyn por las ventanas del tren como escenas de la vida de otra persona. Los barrios donde había vivido y amado y criado a mis hijos. Las tiendas donde había comprado durante 50 años. Los parques donde había empujado carriolas y celebrado fiestas de cumpleaños y graduaciones. Todo se veía ajeno ahora, como si lo estuviera viendo desde una gran distancia o a través de los ojos de una persona completamente diferente. Lo cual, en cierto modo, era cierto. La Rosa López que había abordado este tren no era la misma mujer que se había despertado en el departamento 4B esa mañana. Esa mujer había estado desapareciendo lentamente durante 15 años, una pastilla a la vez, reemplazada por un fantasma farmacéutico que seguía los movimientos de la vida mientras moría lentamente por dentro. Pero la mujer sentada en el vagón del metro dirigiéndose hacia un futuro incierto era alguien que yo recién estaba empezando a conocer. Tenía la cabeza lo suficientemente clara como para reconocer la manipulación. Era lo suficientemente fuerte como para alejarse de una situación que la estaba matando. Era lo suficientemente valiente como para creer que 73 no era demasiado tarde para empezar de nuevo. El departamento de Isabel era pequeño pero cálido, lleno del tipo de muebles que priorizaban la comodidad sobre el estilo, y libros que sugerían a alguien que pensaba profundamente sobre el mundo y su lugar en él. El cuarto de invitados era apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una pequeña cómoda, pero tenía una ventana que daba a una calle arbolada, donde los niños jugaban en las banquetas y las parejas paseaban perros a la luz de la tarde. «Esto puede ser suyo por el tiempo que lo necesite», dijo Isabel, poniendo mi maleta en la cama. «Trabajo con muchas mujeres que están en transición saliendo de relaciones difíciles. Conozco recursos, conozco abogados, conozco doctores que se especializan en recuperación de medicación. Lo que necesite, lo resolveremos juntas». Recuperación de medicación. Otra frase que reorganizó mi comprensión de mi situación. No solo estaba dejando un mal matrimonio, me estaba recuperando de años de abuso farmacéutico. No solo estaba encontrando un nuevo lugar para vivir, estaba reclamando mi derecho a existir en mi propio cuerpo con mis propios pensamientos y mis propias percepciones. Esa noche, sola en una cama extraña en la casa de una extraña, me quedé despierta y escuché los sonidos desconocidos de un vecindario diferente. Sin Santiago durmiendo a mi lado, respirando el ritmo constante de alguien cuyo sueño nunca fue perturbado por la culpa o el miedo. Sin frasco de pastillas en el buró que contuviera mi dosis diaria de niebla química. Sin paredes familiares cubiertas con fotografías de una familia a la que se le había enseñado a verme como una carga a manejar, en lugar de una persona a amar. Solo silencio y oscuridad y el gradual reconocimiento de que yo era libre. Tomó 3 semanas para que mi cuerpo eliminara los medicamentos psiquiátricos de mi sistema. 3 semanas de dolores de cabeza y náuseas, y cambios emocionales que me habrían aterrorizado si la doctora Martínez no me hubiera advertido que los esperara. La abstinencia de drogas antipsicóticas a largo plazo es como volver a la vida después de años de hibernación inducida químicamente. Todo se siente demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado intenso. Pero gradualmente, a medida que la niebla artificial se disipaba, comencé a recordar lo que se sentía ser yo misma. Mis manos dejaron de temblar. Mi apetito regresó. Podía leer un periódico entero sin olvidar lo que había leído 3 párrafos antes. Podía ver la televisión sin confundirme con tramas que habrían sido simples de seguir para un niño. Podía mantener conversaciones sin perder el hilo de mi pensamiento a mitad de la frase. Lo más importante, podía pensar en mi situación con claridad,
sin el adormecimiento emocional que había hecho que todo pareciera aceptable mientras fuera familiar. Isabel me ayudó a encontrar una abogada especializada en casos de abuso de ancianos. Una mujer perspicaz de 50 y tantos que escuchó mi historia con la atención concentrada de alguien que había oído variaciones de la misma muchas veces antes. El abuso de ancianos, explicó, era mucho más común de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta, y el abuso conyugal de mujeres mayores era uno de los crímenes menos denunciados en México. Los expedientes médicos que su esposo creó serán evidencia en su contra, no en contra suya, explicó durante nuestra primera reunión. Falsificar evaluaciones psiquiátricas, obtener medicamentos bajo falsas pretensiones, administrar medicación sin consentimiento. Estos son delitos graves que podrían resultar en años de prisión. Años de prisión. Me costaba trabajo conciliar esa frase con el hombre con el que había compartido el desayuno durante 51 años. Santiago con uniforme de prisión en lugar de su cardigan habitual. Santiago tras las rejas en lugar de detrás de su periódico matutino. Pero luego pensaba en la caja de frascos de recetas falsas escondida en la cómoda de nuestro dormitorio. Los 15 años de mi vida robados una pastilla a la vez. La forma en que mis propios hijos habían sido convertidos en cómplices en el asesinato a cámara lenta de su madre. ¿Qué le gustaría que sucediera?, preguntó la abogada. Era una pregunta más difícil de lo que esperaba. La justicia parecía importante. Pero, ¿cómo se veía la justicia cuando la víctima tenía 73 años y el perpetrador era el padre de sus hijos? ¿Cómo se veía la justicia cuando enviar a Santiago a prisión también destruiría cualquier relación que aún pudiera salvar con Rebeca, David y Sofía? Quiero mi vida de vuelta, dije finalmente. Quiero recuperar mi salud. Quiero recuperar mi mente. Quiero recuperar mi relación con mis hijos. Quiero que nunca más pueda lastimar a nadie de la manera en que me lastimó a mí. Podemos trabajar para lograr todas esas cosas, dijo. Pero necesito que entienda que algunas de ellas pueden no ser posibles. Sus hijos pueden elegir creer la versión de los hechos de su padre sin importar la evidencia que presentemos. Su salud pudo haber sido afectada permanentemente por años de medicación inapropiada. Y Santiago tal vez nunca admita haber actuado mal, incluso si podemos probarlo en el tribunal. Me estaba preparando para la posibilidad de que ganar en la corte podría no sentirse como ganar en la vida, que la justicia y la sanación no eran lo mismo. Que a veces el mejor resultado es simplemente la oportunidad de empezar de nuevo con la verdad como su cimiento en lugar de las mentiras. Durante esas primeras semanas en la colonia Narvarte, también comencé a entender lo aislada que me había vuelto durante mis años de cautiverio farmacéutico. Santiago me había separado sistemáticamente de amistades, relaciones familiares, conexiones comunitarias. Me había convencido de que estaba demasiado enferma para mantener obligaciones sociales, demasiado confundida para que se me confiaran conversaciones importantes, demasiado inestable para representar a nuestra familia en situaciones públicas. Pero el aislamiento había sido una herramienta de control, no un síntoma de enfermedad mental. Una vez que mi mente se despejó y recuperé la capacidad de interactuar con otras personas normalmente, descubrí que todavía era capaz de formar amistades, todavía capaz de tener conversaciones interesantes, todavía capaz de contribuir a comunidades que acogían mi participación. El centro de convivencia para adultos mayores en la Narvarte se convirtió en mi primer paso de vuelta al compromiso social. Empecé lentamente, uniéndome a un club de lectura que se reunía una vez a la semana para discutir novelas elegidas por las participantes. El primer libro fue La Biblia envenenada de Barbara Kingsolver, y me encontré profundamente conmovida por su exploración de una familia destruida por el rígido control de uno de sus miembros sobre todos los demás. Se trata de colonización, dijo Marta, una maestra jubilada que había estado liderando el grupo durante 5 años. La forma en que las personas poderosas reescriben la realidad de otras personas para servir a sus propios propósitos. El paralelismo con mi propia experiencia era tan directo que me quitó el aliento. Santiago no solo me había estado medicando, me había estado colonizando, reescribiendo mi realidad para servir a su necesidad de control.
convenciéndome de que su versión de quién era yo y lo que necesitaba era más precisa que mi propia experiencia de mi vida. ¿Qué piensas, Rosa?, preguntó Marta, y me di cuenta de que esperaba que participara en la discusión como cualquier otra miembro del grupo. No veía a una mujer mentalmente enferma que necesitaba un trato especial. Veía a una lectora cuya opinión sobre el libro podría ser tan valiosa como la de cualquier otra persona. Pienso, dije lentamente, que a veces los colonizadores se convencen a sí mismos de que están ayudando a las personas que están destruyendo. Se dicen a sí mismos que su control es en realidad cuidado, que su versión de la realidad es mejor que la verdad. El grupo asintió pensativamente, y continuamos discutiendo el libro como si mi contribución hubiera sido perfectamente normal y valiosa, lo cual era. Pero después de años de ser tratada como si mis pensamientos fueran síntomas de enfermedad, en lugar de ideas dignas de consideración, la simple experiencia de participar en un diálogo intelectual se sintió revolucionaria. A medida que llegaba el otoño y mi cuerpo continuaba sanando de 15 años de abuso farmacéutico, comencé a dar paseos más largos por la colonia Narvarte, explorando calles que nunca había visto durante mis décadas en la Ciudad de México. El vecindario estaba lleno de personas mayores que vivían vidas independientes, comprando víveres, visitando bibliotecas, reuniéndose con amigos para tomar un café, asistiendo a servicios religiosos, haciendo voluntariado para organizaciones comunitarias. Las observaba con asombro, como una antropóloga estudiando una cultura extranjera. Estas eran personas de mi edad que habían mantenido el control sobre sus propias vidas, que tomaban sus propias decisiones sobre qué comer y cuándo dormir y cómo pasar sus días. Tomaban medicamentos recetados por médicos que ellas habían elegido, mantenían relaciones con amigos que disfrutaban, participaban en actividades que les brindaban placer o significado. Era la vida que pude haber tenido si Santiago no hubiera decidido que yo era demasiada molestia para tratar como una compañera igual en nuestro matrimonio, si no hubiera elegido el control farmacéutico sobre la comunicación honesta, si no hubiera estado más comprometido con su propia conveniencia que con mi bienestar. Pero la ira, estaba aprendiendo, era menos útil que la acción. Estar furiosa por 15 años perdidos no me los devolvería, pero asegurar que los años restantes de mi vida fueran verdaderamente míos se sentía como una meta digna de perseguir. 6 semanas después de dejar el departamento 4B, recibí una llamada telefónica de David, nuestro hijo de en medio. Es ingeniero de software en California, más cómodo con la tecnología que con las emociones, el tipo de hijo que llama obedientemente en cumpleaños y días festivos, pero rara vez tiene mucho que decir durante las conversaciones. «Mamá», dijo, y su voz tenía una tensión que nunca había escuchado antes. «He estado pensando en lo que dijiste cuando te fuiste, sobre papá y la medicación. Empecé a investigar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. De todos nuestros hijos, David era el más analítico, el más propenso a investigar afirmaciones en lugar de simplemente aceptarlas, el más sospechoso de explicaciones fáciles para problemas complicados. «¿Qué tipo de investigación?», pregunté. «Investigación médica, sobre las drogas que papá dijo que estabas tomando, sobre las condiciones psiquiátricas que se desarrollan en personas mayores, sobre los síntomas que supuestamente estabas experimentando». Hizo una pausa, y pude oírlo respirar con cuidado, como hace la gente cuando está a punto de decir algo que lo cambiará todo. «Mamá, la línea de tiempo no tiene sentido. Los síntomas no coinciden con los medicamentos, y encontré algo más». «¿Qué?». Llamé al doctor Goldberg, tu antiguo doctor, el que se jubiló. Ahora tiene 90 años, pero su memoria sigue siendo aguda. Dijo que nunca te recetó medicamentos psiquiátricos. Dijo que cuando papá le preguntó sobre el tratamiento de tus supuestos problemas de salud mental, refirió a papá a un psiquiatra, pero nunca apareciste para la cita. El doctor Goldberg siempre se preguntó qué había pasado, si habías conseguido ayuda en otro lugar. La habitación pareció darme vueltas. El doctor Goldberg, que había sido mi médico durante 20 años, que había atendido a Sofía y tratado innumerables enfermedades y lesiones menores, nunca había creído que yo estuviera mentalmente enferma.
Él nunca había recetado las drogas que robaron 15 años de mi vida. Si hubiera sabido sobre la referencia al psiquiatra, si se me hubiera permitido tomar mi propia decisión sobre si necesitaba tratamiento de salud mental, mi vida podría haber tomado un camino completamente diferente. David, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Estás diciendo que me crees? Estoy diciendo que creo que papá nos ha estado mintiendo a todos durante mucho tiempo. Y necesito entender por qué. Fue la primera grieta en el muro que Santiago había construido alrededor de la comprensión de mi situación por parte de nuestra familia. La mente analítica de David, aplicada a la evidencia con rigor científico, había llegado a la misma conclusión a la que había llegado la doctora Martínez durante mis análisis de sangre. Yo no era una mujer mentalmente enferma siendo cuidada por un esposo devoto. Yo era una víctima de envenenamiento continuo que finalmente había escapado de su abusador. Durante los días siguientes, David volvió a llamar varias veces más con información adicional. Había contactado a farmacias en nuestro vecindario, haciendo preguntas sobre los registros de recetas. Había investigado a los psiquiatras cuyos nombres aparecían en mis expedientes médicos falsos, descubriendo que a uno le habían revocado su licencia por fraude de recetas y otro había estado muerto durante 3 años en el momento en que supuestamente me evaluó. Lo más perjudicial para la historia de Santiago. David había encontrado registros financieros que mostraban que nuestro seguro médico nunca había sido facturado por mi atención psiquiátrica. Los medicamentos, las visitas al médico, el tratamiento continuo que supuestamente había estado manejando mi enfermedad mental durante 15 años, nada de eso había generado las reclamaciones al seguro que deberían haber existido si hubiera sido atención médica legítima. Papá estaba pagando en efectivo por todo, me dijo David durante nuestra cuarta conversación, lo que significa que sabía que no era legal. Si realmente tuvieras una condición psiquiátrica que requiriera medicación, ¿por qué no usaría el seguro para pagar tu tratamiento? Porque usar el seguro habría creado un rastro en papel que podría ser auditado, me di cuenta. Habría requerido que médicos reales me examinaran, farmacias reales para verificar las recetas, expedientes médicos reales que pudieran ser revisados por profesionales que rápidamente reconocerían que en realidad no tenía las condiciones que se estaban tratando. El sistema de control de Santiago había requerido secreto, pagos en efectivo, documentos falsificados y mentiras cuidadosamente construidas que solo podían sobrevivir mientras nadie las investigara con escepticismo científico. ¿Qué vas a hacer con esta información?, le pregunté a David. Voy a confrontar a papá, dijo, y me aseguraré de que Rebeca y Sofía sepan la verdad. La confrontación ocurrió un sábado por la tarde de noviembre. David voló desde California sin avisar. Fue directamente al departamento 4B y le presentó a Santiago la evidencia que había reunido durante 2 semanas de investigación. Isabel y yo estábamos en su sala de estar cuando David llamó para informar sobre la conversación. Al principio lo negó todo, dijo David, con la voz tensa por el agotamiento y la ira. Siguió insistiendo en que estabas enferma, que yo estaba malinterpretando la información que había encontrado, que estaba creyendo mentiras que le habías dicho para justificar abandonar a la familia. ¿Y luego? Y luego le mostré los registros del seguro, las facturas de la farmacia, la declaración del Dr. Goldberg, las evaluaciones psiquiátricas falsas. Le dije que iría a la fiscalía con todo lo que había encontrado a menos que estuviera dispuesto a confesar y buscar ayuda. Santiago finalmente se había derrumbado, informó David. Enfrentado a la evidencia irrefutable y la amenaza de un proceso penal, había admitido años de obtener medicamentos bajo falsas pretensiones y administrarlos sin mi conocimiento o consentimiento. Pero incluso en la confesión, había insistido en que sus motivos eran amorosos en lugar de maliciosos. Dijo que eras difícil de sobrellevar a medida que envejecías, me dijo David. Dijo que cuestionabas sus decisiones, discutías sus planes para la familia, querías tener opiniones sobre las finanzas y las obligaciones sociales. Dijo que la medicación te hacía más fácil de manejar, más dócil, menos problemática. Más fácil de manejar, más dócil, menos problemática. Las frases que habían definido mi existencia durante 15 años.
los objetivos que habían justificado mi encarcelamiento farmacéutico, el resultado que Santiago había preferido a la desordenada realidad de compartir su vida con alguien que tenía pensamientos, sentimientos y opiniones propias. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que envenenar a alguien para hacerlo más fácil de sobrellevar es intento de homicidio, independientemente de sus motivos. Le dije que si hubiera querido un tipo de matrimonio diferente, el divorcio siempre fue una opción, pero destruir tu mente y tu cuerpo para evitar lidiar con tu personalidad era un crimen que podría ponerlo en prisión por el resto de su vida. La conversación había durado 4 horas, dijo David. Santiago había llorado, había rogado por perdón, había prometido cambiar, había insistido en que nunca había tenido la intención de lastimarme permanentemente, pero también había revelado la profundidad de su manipulación calculadora, los años de planificación requeridos para establecer y mantener un sistema de control tan elaborado. Había investigado medicamentos psiquiátricos, aprendido cuáles serían más efectivos para reducir mis habilidades cognitivas sin causar síntomas físicos obvios. Había cultivado relaciones con médicos corruptos que escribirían recetas por dinero en efectivo sin requerir exámenes de pacientes. Me había aislado sistemáticamente de amigos y familiares que podrían notar cambios en mi comportamiento o cuestionar mi creciente dependencia de él para decisiones básicas. Lo más escalofriante, había preparado a nuestros hijos para mi eventual colapso completo, plantando semillas de expectativa que los harían más propensos a aceptar una hospitalización psiquiátrica involuntaria, cuando mi condición se volviera demasiado obvia para ocultarla. Yo no solo desaparecería de mi propia vida, sino que también desaparecería de sus vidas, encerrada en alguna institución estatal mientras ellos lamentaban el trágico descenso de su madre a la locura. «Mamá», dijo David, su voz quebrándose ligeramente. «Lamento mucho que no viéramos lo que estaba sucediendo. Lamento mucho que le hayamos creído a él en lugar de confiar en nuestros propios recuerdos de quién eras antes de que todo esto comenzara». Estaban siendo engañados por alguien en quien confiaban, dije. Se supone que los hijos pueden confiar en sus padres. Ese no es su fracaso, es el suyo. Pero incluso mientras ofrecía absolución a mi hijo, sentía la profunda tristeza de comprender cuán completamente había funcionado la manipulación de Santiago. Durante años, mis propios hijos me habían visto a través de la lente distorsionada de sus mentiras. Habían interactuado conmigo como si estuviera mentalmente enferma. Habían reducido gradualmente sus expectativas de nuestra relación hasta que apenas me veían como la misma persona que los había criado. Las reacciones de Rebecca y Sofía a la evidencia de David fueron más complicadas. Rebecca inicialmente se negó a creer que su padre fuera capaz de tal abuso sistemático, insistiendo en que debía haber alguna otra explicación para la evidencia que David había descubierto. Sofía, que vivía más cerca de nuestros padres y había presenciado más de mi declive de primera mano, estaba más dispuesta a considerar que algo terrible había estado sucediendo, pero luchó con las implicaciones para su propia relación con Santiago. Sin embargo, a las 2 semanas de la confrontación de David, mis 2 hijas se habían comunicado conmigo directamente. Las conversaciones fueron dolorosas, llenas de lágrimas y recriminaciones, e intentos desesperados de comprender cómo su familia se había construido sobre una decepción tan fundamental. Pero también fueron conversaciones con mis hijos reales, no las relaciones cuidadosamente manejadas que Santiago había estado orquestando durante años. «Sigo pensando en cosas que no tenían sentido en ese momento», me dijo Rebecca durante una llamada telefónica de 3 horas, que nos dejó a ambas emocionalmente exhaustas. La forma en que papá siempre era el que nos llamaba cuando supuestamente tenías un mal día. La forma en que nos desanimaba a visitarte con demasiada frecuencia porque necesitabas descansar. La forma en que parecías confundirte justo después de tomar tu medicamento, pero te parecías más a tu antiguo yo cuando habías estado fuera de casa por unas horas. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, le dije. Durante 15 años, pensé que mi cuerpo me estaba traicionando, que mi cerebro estaba fallando, que me estaba convirtiendo en una carga para todos ustedes. Nunca fuiste una carga, mamá. Estaban destruyéndote,
y lo ayudamos a hacerlo porque no sabíamos nada mejor. El proceso legal avanzó lentamente, como lo hacen los procesos legales. Santiago fue arrestado por cargos de abuso de ancianos, fraude de recetas y agresión con un arma peligrosa, siendo el arma peligrosa los medicamentos psiquiátricos que había estado administrando sin mi consentimiento. Su abogado intentó argumentar que sus acciones habían sido motivadas por una preocupación genuina por mi bienestar, pero la evidencia que David había reunido pintó una imagen clara de explotación calculada en lugar de cuidado equivocado. La Fiscalía estaba particularmente interesada en los aspectos financieros del caso. Durante 15 años de mantenerme químicamente sometida, Santiago había tomado numerosas decisiones sobre nuestros bienes conjuntos que lo beneficiaban a expensas mías. Había sacado préstamos hipotecarios sobre nuestro departamento sin mi conocimiento. Había movido dinero de cuentas conjuntas a cuentas solo a su nombre. Había comprado pólizas de seguro de vida que lo harían rico en caso de mi muerte. Parece que el señor López no solo la estaba controlando con medicamentos, explicó el fiscal durante una de nuestras reuniones. Se estaba posicionando para lucrarse con su incapacitación y eventual muerte. Esto no fue un abuso impulsivo. Fue explotación financiera premeditada combinada con intento de homicidio. Me costaba trabajo integrar esta información en mi comprensión del hombre con el que había estado casada durante 51 años. El Santiago que me había cortejado con flores y poesía, que había sostenido mi mano durante el parto cuando nacieron nuestros hijos, que pareció afligirse genuinamente cuando mi madre murió, había estado calculando formas de explotarme y destruirme incluso durante esos momentos de aparente ternura, o había cambiado gradualmente, década tras década, de alguien capaz de amar a alguien que me veía principalmente como un obstáculo para su comodidad y conveniencia. El hombre con el que me casé murió lentamente, reemplazado por alguien que se veía igual, pero no sentía nada por mí, excepto un deseo de controlarme, y en última instancia, deshacerse de mí. Las preguntas nunca serían respondidas por completo, pero se volvieron menos importantes a medida que me enfocaba en reconstruir la vida que casi había perdido por completo. La terapia física ayudó a restaurar la fuerza que había perdido durante años de debilidad farmacéutica. La terapia me ayudó a procesar el trauma de descubrir que mi realidad había sido manipulada sistemáticamente por alguien en quien confiaba absolutamente. La planificación financiera me ayudó a comprender a qué bienes tenía derecho y cómo reconstruir la independencia económica después de décadas de depender por completo de la gestión de nuestros recursos por parte de Santiago. Lo más importante, comencé a reconstruir mi relación con mis hijos y nietos, basándome en la verdad en lugar de las mentiras. El proceso no fue fácil. Años de disfunción no desaparecen solo porque la fuente de la disfunción haya sido identificada y eliminada, pero gradualmente, a medida que mi mente se despejaba y mi personalidad resurgía de la supresión farmacéutica, comenzaron a reconocer a la madre y abuela que recordaban de su infancia. Mi nieto menor, Marcos, que tenía 8 años, resumió la transformación con la brutal honestidad que solo poseen los niños. «Abuela», dijo durante una visita al departamento de Isabel, «ahora eres mucho más divertida de lo que solías ser. Recuerdas cosas, te ríes de mis chistes y no te quedas dormida cuando te estoy hablando». De boca de los niños. Durante años, mi familia había estado interactuando con un fantasma farmacéutico en lugar de conmigo misma. Habían ajustado sus expectativas, modificado su comportamiento y reducido gradualmente su inversión emocional en nuestras relaciones, porque yo había sido químicamente incapaz de una conexión significativa. Pero habían asumido que el problema era mi mente envejecida en lugar de mi cuerpo envenenado. Ahora, a medida que mis habilidades cognitivas regresaban y mi personalidad resurgía, estaban redescubriendo a la mujer que los había criado, la abuela que siempre había estado allí, pero había estado enterrada bajo capas de medicación no deseada. El juicio tuvo lugar la primavera siguiente, casi exactamente un año después de esa terrible mañana en que la doctora Martínez me había mirado con ojos asustados y me había preguntado si estaba segura de que mi esposo me estaba dando las pastillas correctas. Para entonces,
Mi recuperación física estaba casi completa, y mi sanación emocional estaba muy avanzada. Era lo suficientemente fuerte como para testificar, para enfrentar a Santiago en una sala del tribunal, para describir públicamente lo que me había hecho durante 15 años de matrimonio. Se veía más pequeño en el asiento del acusado, más viejo y más frágil que el hombre que había controlado cada aspecto de mi existencia durante tantos años. Su abogado lo había vestido con un traje conservador y corbata, probablemente con la esperanza de enfatizar su imagen como un esposo devoto que había tomado algunas decisiones cuestionables por un amor equivocado. Pero la evidencia era abrumadora, y su confesión a David había sido grabada, y no había una defensa real para lo que había hecho. Cuando subí al estrado para describir mi experiencia, lo miré directamente por primera vez desde que dejé el departamento 4B 11 meses antes. Esperaba sentir ira o miedo, o algún apego residual al hombre con el que había compartido la mayor parte de mi vida adulta. En cambio, sentí una profunda tristeza por ambos. Por mí, por todo lo que había perdido, y por él, por todo lo que había tirado por la borda en busca de un control que en última instancia era insignificante. Señora López, preguntó el fiscal, ¿puede describir al jurado lo que sintió al descubrir que los medicamentos que había estado tomando durante 15 años no eran vitaminas? Se sintió como despertar de una pesadilla, dije, solo para descubrir que la pesadilla era mi vida real. Santiago fue sentenciado a 8 años de prisión, aunque sería elegible para libertad condicional en 4 años por buen comportamiento. La jueza, una mujer de 60 y tantos años que claramente se había conmovido por la evidencia presentada durante el juicio, se dirigió a él directamente antes de anunciar la sentencia. Señor López, usted robó 15 años de la vida de su esposa. Le robó su salud, sus relaciones con sus hijos, su capacidad para tomar decisiones sobre su propia existencia. Convirtió su cuerpo en un prisionero de guerra y su mente en un campo de batalla donde luchaba diariamente contra armas farmacéuticas a las que ni siquiera sabía que estaba siendo expuesta. La corte puede sentenciarlo a prisión, pero no podemos devolverle a la señora López los años que usted le quitó. No podemos deshacer el daño que causó a sus relaciones familiares, ni restaurar la salud física que pudo haber sido afectada permanentemente por sus acciones. La única justicia a nuestra disposición es asegurar que usted no pueda lastimar a nadie más de la manera en que la lastimó a ella. Después de la sentencia, salí del juzgado con mis hijos y nietos, sintiéndome más ligera que en décadas. No porque Santiago fuera a prisión, eso se sintió más como un procedimiento médico necesario que como una victoria, sino porque la verdad finalmente era pública, oficialmente reconocida, legalmente establecida. Yo no era ni nunca había sido mentalmente enferma. Había sido víctima de un crimen, y ahora todos lo sabían. Esa noche, cenamos juntos en un restaurante en la Ciudad de México, 3 generaciones de nuestra familia sentadas alrededor de una mesa y hablando como personas normales en lugar de como pacientes y cuidadores. Mis nietos me hicieron preguntas sobre mi infancia, mi matrimonio antes de que comenzaran los medicamentos, mis planes para el futuro ahora que era libre de hacer planes de nuevo. ¿Qué quieres hacer primero, abuela?, preguntó Sara, la hija de Rebeca, que tenía 16 años y estaba llena de los sueños ambiciosos que los adolescentes cultivan como plantas frágiles. Quiero viajar, dije sin dudar. Quiero ver lugares en los que nunca he estado. Comer comida que nunca he probado, conocer gente que nunca haya oído hablar de Rosa López y no tenga ideas preconcebidas sobre de lo que soy capaz. Fue una respuesta impactante, incluso para mí. Durante 74 años, había vivido dentro de un radio de 80 kilómetros de donde nací. Rara vez había viajado más allá de visitar parientes en Cuernavaca o llevar a los niños a las playas de Acapulco. La idea de ir a cualquier lugar sola habría aterrorizado a la mujer que había tragado veneno todas las mañanas, mientras lo llamaba vitaminas. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que todavía estaba descubriendo de lo que podría ser capaz cuando nadie más estaba controlando sus decisiones. 6 meses después, abordé un avión a Irlanda, el país que mis bisabuelos habían dejado en 1892, cuando apenas eran mayores de lo que yo era ahora.
Nunca había estado en un avión sola. Nunca había navegado un aeropuerto por mí misma. Nunca había planeado un viaje sin que alguien más tomara todas las decisiones sobre dónde alojarse, y qué ver y cuánto gastar. Pero mi mente estaba clara por primera vez en 15 años, y mi cuerpo estaba más fuerte que desde mis 40, y mi espíritu estaba hambriento de experiencias que no pertenecieran a nadie más que a mí. El dinero para el viaje provino del acuerdo de liquidación del caso de fraude de seguros de Santiago. Parecía apropiado usar sus activos robados para comprar mi libertad. Dublín era gris y verde, y más antigua que cualquier cosa que hubiera visto en México. Me alojé en una casa de huéspedes dirigida por una mujer de mi edad que había criado a 7 hijos y enterrado a un esposo, y comenzó su negocio de hospitalidad a los 72, porque no podía pensar en nada más que quisiera hacer con el resto de su vida. Es muy valiente, viajar sola a su edad, dijo en mi primera mañana, sirviéndome el desayuno en un comedor que probablemente había sido anfitrión de conversaciones durante 200 años. Tardé mucho en empezar, respondí, pero más vale tarde que nunca. Pasé 2 semanas en Irlanda, caminando por ciudades y campos, visitando museos y pubs, hablando con extraños que no sabían nada de mi historia, y me veían simplemente como una turista con curiosidad por su país. Por primera vez en décadas, existí en el mundo como yo misma, no como la esposa de alguien, o la madre de alguien, o la paciente de alguien. Solo Rosa López, 74 años, explorando el mundo con ojos que finalmente podían ver con claridad. En mi último día en Dublín, me encontré en una pequeña iglesia que había sido construida en el siglo XIII, sentada en un banco que probablemente había sostenido las oraciones de innumerables mujeres que habían luchado con sus propias versiones de cautiverio y libertad. Ya no era particularmente religiosa. Demasiados años de niebla farmacéutica habían dificultado mantener la fe en algo más allá de mi experiencia inmediata, pero los muros de piedra y los vitrales creaban un espacio para pensar que se sentía diferente a cualquier otro lugar en el que había estado. Pensé en Santiago, probablemente sentado en una celda de prisión en ese momento, leyendo libros de la biblioteca de la prisión o escribiendo cartas a abogados que podrían ayudarlo a reducir su sentencia. Traté de sentir ira hacia él, pero sobre todo sentí una especie de tristeza cansada por ambos. Había tirado a la basura 51 años de matrimonio, destruido sus relaciones con sus hijos y nietos, y garantizado que pasaría sus años finales solo y despreciado, todo para evitar las negociaciones y compromisos normales que toda relación sana requiere. Pensé en mis hijos, que todavía estaban procesando la revelación de que su historia familiar no era lo que habían creído que era. Rebeca había comenzado terapia para lidiar con la culpa que sentía por no protegerme del abuso de su padre. David estaba considerando un cambio de carrera, quizás a algún campo donde pudiera ayudar a otras personas que habían sido víctimas de sistemas que afirmaban estar ayudándolos. Sofía era la más enojada, incapaz de perdonarse por todas las veces que había sido impaciente con mi confusión o frustrada por mi incapacidad para participar normalmente en las actividades familiares. Pero sobre todo pensé en el futuro, que se extendía ante mí como un territorio inexplorado, lleno de posibilidades que nunca había considerado cuando creía que mi vida estaba a punto de terminar. Tenía 74 años, lo que significaba que probablemente me quedaban al menos 10 años buenos, tal vez 15 o 20 si tenía suerte. Eso era tiempo suficiente para varios viajes más, para nuevas amistades, para pasatiempos que nunca había probado, para experiencias que me pertenecerían enteramente a mí. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre, no solo legalmente libre de un matrimonio abusivo, sino psicológicamente libre de las cadenas farmacéuticas que habían atado mi mente durante 15 años. Podía pensar con claridad, sentir auténticamente, tomar decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de influencias químicas que ni siquiera sabía que estaba experimentando. La mujer que se había despertado esa mañana de martes en el departamento 4B y se había tragado obedientemente su dosis diaria de medicación antipsicótica disfrazada se había ido. Había estado desapareciendo gradualmente durante años, borrada una pastilla a la vez hasta que apenas estaba presente en su propia vida.
Pero sentada en esa antigua iglesia irlandesa, podía sentir a la mujer que siempre debí ser finalmente emergiendo de la niebla farmacéutica, estirándose como alguien que se despierta del sueño más largo y terrible de su vida. Cuando regresé a la Ciudad de México, me mudé a mi propio departamento en la colonia Narvarte, a 3 cuadras de Isabel, pero lo suficientemente cerca como para que pudiéramos mantener la amistad que literalmente me había salvado la vida. Era un pequeño lugar de una habitación con buena luz y espacio para el caballete que había comprado en Dublín por impulso, pensando que podría intentar aprender a pintar. Mis hijos me ayudaron con la mudanza, cargando cajas y muebles con la cuidadosa atención de personas que todavía estaban aprendiendo a verme como alguien capaz de vivir de forma independiente. Durante años, habían sido condicionados a pensar en mí como alguien que necesitaba supervisión constante, alguien cuyo juicio no se podía confiar, alguien que siempre estaba al borde de una crisis que requeriría su intervención. Pero aquí estaba yo, a los 74, firmando un contrato de arrendamiento y eligiendo cortinas y averiguando cómo programar un nuevo control remoto de televisión, todo sin crear ninguna crisis que necesitara ser manejada. Yo era solo una anciana haciendo las cosas ordinarias que hacen las ancianas cuando se les permite manejar sus propias vidas. «Mamá», dijo Rebeca mientras terminábamos de organizar los muebles en mi nueva sala de estar, «tengo que preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad». La miré con atención. Rebeca siempre había sido mi hija más seria, la que se sentía responsable de resolver los problemas de otras personas, la que probablemente había sufrido más por creer que su madre estaba mentalmente enferma y necesitaba protección de su propio mal juicio. ¿Qué es, cariño? ¿Estás enojada con nosotros? Por creerle a papá, por no ver lo que estaba sucediendo, por tratarte como si estuvieras enferma en lugar de como si estuvieras siendo envenenada? Era una pregunta justa, y la consideré cuidadosamente antes de responder. ¿Estaba enojada? A cierto nivel, sí. Estaba enojada de que mis propios hijos se hubieran convertido en instrumentos de mi abuso, de que hubieran sido manipulados para apoyar el control de su padre sobre mi vida. Pero la ira era complicada, mezclada con la comprensión de que ellos también habían sido víctimas, mentidos y engañados por alguien en quien confiaban, utilizados para perpetuar crímenes en los que nunca habrían participado si hubieran entendido lo que realmente estaba sucediendo. Estoy enojada con la situación, dije finalmente. Estoy enojada de que su padre eligiera manejar nuestros problemas matrimoniales destruyendo mi mente en lugar de con comunicación honesta o incluso el divorcio. Estoy enojada de que las compañías farmacéuticas hagan posible que las personas obtengan medicamentos peligrosos sin la supervisión médica adecuada. Estoy enojada de que el abuso de ancianos sea tan común y tan a menudo invisible para las personas que podrían detenerlo si supieran que está sucediendo. Hice una pausa, mirando a cada uno de mis hijos. Rebeca con su rostro golpeado por la culpa. David con su mente analítica todavía tratando de procesar cómo se había perdido una evidencia tan obvia. Sofía con su feroz protección finalmente dirigida hacia el objetivo correcto. Pero no estoy enojada con ustedes, continué. Eran niños cuando esto comenzó. E incluso cuando se hicieron adultos, estaban operando con información que su padre falsificó deliberadamente. No pueden proteger a alguien de un peligro que no saben que existe. El alivio en sus rostros fue casi doloroso de ver. Durante meses, habían estado cargando con la carga de creer que le habían fallado a su madre en su hora de mayor necesidad, que habían sido cómplices de un abuso que casi me mata. Pero la verdad era más complicada y, en cierto modo, más reconfortante. Habían sido víctimas secundarias de la manipulación de su padre, no participantes voluntarios en mi destrucción. A medida que el otoño se asentaba sobre la Ciudad de México y comenzaba mi primer invierno de genuina independencia, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante el año más difícil y transformador de mi vida. Había aprendido que el amor y el control no son lo mismo, que ser cuidada y ser manejada son experiencias completamente diferentes, que la confianza puede ser utilizada como arma por personas que entienden cuánto necesitas creer en ellas. Había aprendido que los medicamentos psiquiátricos pueden usarse como herramientas de abuso tan fácilmente como herramientas de curación,
que el sistema médico puede ser manipulado por personas que entienden cómo presentar los síntomas correctos de la manera correcta a los médicos correctos. Había aprendido que el abuso de ancianos a menudo se disfraza de cuidado de ancianos, que las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que más nos lastiman, que a veces el mayor acto de amor es reconocer cuando el amor se ha convertido en algo completamente diferente. Pero también había aprendido que la recuperación es posible a cualquier edad, que las mentes pueden despejarse y los cuerpos pueden sanar, y las relaciones pueden reconstruirse incluso después de años de daño. Había aprendido que 74 no es demasiado viejo para empezar de nuevo, que la independencia es más dulce cuando llega después del cautiverio, que la libertad es más preciosa cuando entiendes lo que cuesta perderla. Lo más importante, había aprendido a confiar en mis propias percepciones de nuevo, a creer que mis sentimientos, pensamientos y observaciones eran válidos incluso cuando otras personas no estaban de acuerdo con ellos. Durante 15 años, me habían entrenado para dudar de mi propia mente, para aceptar las interpretaciones de otras personas de mi realidad como más precisas que mi propia experiencia. Romper con ese encarcelamiento psicológico fue tan importante como escapar del abuso farmacéutico que lo había hecho posible. En la mañana de Navidad de mi primer año de libertad, mis nietos vinieron a mi departamento para ayudarme a preparar el desayuno y abrir regalos como hacen las familias normales durante las vacaciones. Pero esta fue la primera Navidad en 15 años en la que estuve completamente presente para la celebración. La primera vez que pude seguir conversaciones sin confusión, participar en actividades sin agotamiento, crear recuerdos que no estarían nublados por la niebla química. Marcos, de 8 años, que había notado la diferencia en mí más claramente que cualquiera de los adultos, resumió la transformación mientras hacíamos hot cakes juntos. Abuela, dijo, parado en un banco para poder alcanzar el tazón para mezclar. Me alegra que te hayas mejorado. ¿A qué te refieres, cariño? Me refiero a que me alegra que ya no estés enferma. Ahora eres mucho más como una abuela normal, de boca de los niños. Después de años de ser vista como un problema a manejar, una carga a llevar, una paciente a tratar, me había convertido simplemente en una abuela normal, que podía hacer hot cakes con sus nietos sin que nadie se preocupara de que pudiera quemar la cocina u olvidar apagar la estufa. Esa tarde, mientras mi familia se reunía alrededor de mi pequeña mesa de comedor para compartir la cena de Navidad, miré cada rostro y me maravilló cuánto habían cambiado nuestras relaciones desde que dejé de tragar veneno todas las mañanas. Rebeca ya no me miraba con ojos preocupados, esperando señales de confusión o inestabilidad. David ya no me hablaba en el lenguaje cuidadoso y simplificado que la gente usa con aquellos que consideran intelectualmente comprometidos. Sofía ya no manejaba cada conversación para evitar temas que pudieran molestar a su supuestamente frágil madre. Simplemente me estaban hablando como si fuera una persona competente, inteligente y emocionalmente estable, cuyas opiniones importaban y cuyos sentimientos merecían consideración. Era el tipo de interacción familiar normal que la mayoría de la gente da por sentada, pero se sentía como un milagro para alguien que casi había perdido la capacidad de participar en su propia vida. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y estaba limpiando los platos en mi pequeña cocina, me encontré pensando en Santiago. Estaría pasando la Navidad en prisión, probablemente comiendo comida institucional y leyendo lo que estuviera disponible en la biblioteca de la prisión, tal vez escribiendo cartas a su abogado sobre apelaciones o libertad condicional anticipada. ¿Entendía lo que había hecho? ¿Comprendía la magnitud de la vida que me había robado? ¿Las relaciones que había dañado? ¿La confianza que había destruido? ¿O todavía se veía a sí mismo como un esposo devoto que había tomado algunas decisiones cuestionables por amor y preocupación por mi bienestar? Nunca lo sabría, y me di cuenta de que no importaba. La comprensión de Santiago de sus acciones era su responsabilidad, no la mía. Mi responsabilidad era continuar construyendo una vida que me perteneciera, nutrir las relaciones que habían sobrevivido a su manipulación, usar los años que me quedaran para experimentar el mundo con ojos que finalmente podían ver con claridad.
A medida que llegaba el año nuevo y comenzaba a planificar mi segundo viaje en solitario, esta vez a Nuevo México, donde se suponía que el paisaje no se parecía a nada en la Ciudad de México, pensé en todas las mujeres de mi edad que podrían estar viviendo en situaciones similares a las que yo había soportado. ¿Cuántas esposas mayores estaban tragando pastillas que no entendían, confiando en esposos que habían elegido el control sobre la comunicación? ¿Cuántas familias estaban lidiando con supuestas madres y abuelas mentalmente enfermas que en realidad eran víctimas de envenenamiento continuo? Las estadísticas sobre abuso de ancianos sugerían que mi experiencia no era inusual, que miles de personas mayores en México estaban siendo victimizadas por familiares que usaban la manipulación médica para mantener el control sobre bienes, decisiones y la vida diaria. Pero la mayoría de estos crímenes seguían siendo invisibles, porque las víctimas estaban aisladas de posibles aliados, y los perpetradores eran familiares de confianza, que parecían estar brindando cuidado en lugar de causar daño. Comencé a hacer voluntariado en un centro de convivencia en Azcapotzalco, hablando con grupos de mujeres mayores sobre las señales de advertencia del abuso farmacéutico, enseñándoles cómo verificar sus medicamentos y cuestionar los cambios en sus recetas. Era un trabajo emocionalmente difícil, ver el reconocimiento en los ojos de algunas de ellas cuando describía el inicio gradual de confusión y debilidad que había caracterizado mi propia experiencia. Pero también era profundamente satisfactorio saber que mi sufrimiento podría ayudar a proteger a otras personas de un abuso similar, que los 15 años que había perdido podrían tener valor si pudieran evitar que otras mujeres perdieran sus propias vidas por el encarcelamiento farmacéutico. Señora López, dijo una mujer después de una presentación que di en un centro comunitario. Mi esposo me ha estado dando nuevas vitaminas durante los últimos 6 meses, y me he estado sintiendo mareada y olvidadiza desde entonces. ¿Qué debo hacer? Lleve esas vitaminas a su médico, le dije. Pídale que las analice. No tome otra hasta que sepa exactamente qué contienen y por qué se supone que debe tomarlas. ¿Y si su médico no se las recetó? Averigüe dónde las consiguió su esposo y por qué cree que las necesita. 3 semanas después, llamó para decirme que las vitaminas habían resultado ser sedantes, que su esposo la había estado drogando para evitar que cuestionara su uso de sus tarjetas de crédito conjuntas para financiar una adicción al juego. Lo había dejado, se había mudado con su hija y había presentado cargos por abuso de ancianos con la ayuda de una abogada que se especializaba en tales casos. Me salvó la vida, dijo durante nuestra llamada telefónica. Si hubiera escuchado a mi esposo en lugar de a usted, habría terminado como usted estaba antes de escapar. Historias como la suya me recordaron que mi recuperación no era solo un triunfo personal, sino una responsabilidad hacia otras mujeres que podrían estar atrapadas en situaciones similares. La niebla farmacéutica que casi destruye mi vida se había disipado, pero todavía estaba nublando las mentes de innumerables personas mayores cuyas familias habían elegido el control químico sobre la relación honesta. Para cuando cumplí 75 años, había viajado a 8 estados y 3 países, aprendido a pintar paisajes de acuarela, me uní a un club de senderismo para personas mayores y ayudé a 12 mujeres a escapar de relaciones abusivas que involucraban manipulación farmacéutica. También había escrito un libro sobre mi experiencia, trabajando con un escritor fantasma para organizar mis recuerdos en una narrativa coherente que pudiera ayudar a otras familias a reconocer las señales de advertencia del abuso de ancianos antes de que se hiciera un daño permanente. El libro fue publicado por una pequeña editorial que se especializaba en memorias sobre supervivencia y recuperación. No fue un bestseller, pero llegó a las personas que necesitaban leerlo. Mujeres mayores que reconocieron sus propias experiencias en mi historia. Hijos adultos que comenzaron a cuestionar sus suposiciones sobre el deterioro de la salud mental de sus padres. Profesionales que trabajaban con poblaciones de edad avanzada y necesitaban comprender cómo la medicación podía usarse como una herramienta de abuso. Lo más importante, escribir el libro me había ayudado a procesar el alcance completo de lo que me había sucedido, a ver mi experiencia como parte de un patrón más amplio de abuso de ancianos, en lugar de como una tragedia aislada que reflejaba algún fracaso personal de mi parte.
Yo no era una mujer que había tenido la mala suerte de casarse con un hombre que resultó ser malvado. Yo era una sobreviviente de un tipo de crimen que era mucho más común de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Un crimen que prosperaba en las sombras de la privacidad familiar y la autoridad médica. En mi 76º cumpleaños, mis hijos me organizaron una fiesta en la casa de Rebeca en la Ciudad de México, invitando a amigos que había hecho durante mis años de recuperación, vecinos que se habían convertido en verdaderos compañeros de viaje de mi club de senderismo y clase de pintura. Era el tipo de celebración que nunca había tenido durante mis años de encarcelamiento farmacéutico, cuando los eventos sociales se habían manejado cuidadosamente para minimizar mi participación y limitar mi contacto con personas que pudieran notar que algo andaba mal con mi comportamiento o mi salud. Pero esta fiesta fue diferente. Yo era el centro de atención por elección en lugar de por necesidad médica. La gente me buscaba para conversar porque disfrutaba de mi compañía, no porque se sintieran obligados a ser amables con alguien que consideraban mentalmente comprometido. Conté historias y me reí de chistes y participé en discusiones sobre libros, viajes y eventos actuales como cualquier otro invitado a la fiesta. «¿Mamá?», dijo David mientras recogíamos después de que los invitados se habían ido a casa. «Tengo algo que decirte, y espero que pienses que es una buena noticia». «¿Qué es?». «La audiencia de libertad condicional de papá se acerca en 6 meses. Su abogado se puso en contacto conmigo para preguntar si la familia apoyaría su liberación anticipada. Quería que supieras que todos nosotros, Rebeca, Sofía y yo, le hemos dicho a la Junta de Libertad Condicional que nos oponemos a su liberación y nos opondremos a cualquier contacto con él si sale. No lo queremos en nuestras vidas, y especialmente no lo queremos cerca de ti o de sus nietos». De hecho, fue una buena noticia, aunque también me entristeció de maneras que no esperaba. Santiago tenía 78 años ahora, y 4 años en prisión probablemente lo habían envejecido considerablemente. Sería liberado eventualmente, ya fuera en 6 meses o 2 años, y pasaría el tiempo que le quedara solo, distanciado de sus hijos y nietos, conocido en su comunidad como alguien que había intentado asesinar a su esposa con medicamentos psiquiátricos. Pero mi tristeza era abstracta, el tipo de pena que podrías sentir por cualquier persona mayor que enfrenta el aislamiento y la desgracia. Ya no era personal. Santiago se había convertido en un personaje en una historia sobre mi pasado, en lugar de una presencia viva en mi realidad actual. El hombre con el que había estado casada durante 51 años se había ido, reemplazado por alguien que no conocía y no necesitaba perdonar, comprender o mantener ninguna relación con él. «Gracias», les dije a mis hijos, «por protegerme y por comprender que algunos daños no se pueden reparar solo porque pase el tiempo». A medida que me acercaba a mi 77º cumpleaños, comencé a comprender que mi recuperación estaba completa de maneras que me sorprendieron. El daño físico de 15 años de medicación psiquiátrica inapropiada se había curado en su mayor parte. Las relaciones con mis hijos y nietos que habían sido distorsionadas por la manipulación de Santiago eran más fuertes de lo que nunca habían sido. La seguridad financiera que había perdido a través de su control fraudulento de nuestros bienes había sido restaurada a través de acuerdos legales y una planificación cuidadosa con asesores que trabajaban para mí en lugar de controlarme. Pero la sanación más importante fue psicológica, la restauración de mi capacidad para confiar en mis propias percepciones, para tomar decisiones basadas en mis propias preferencias, para existir en el mundo como una persona independiente en lugar de como la dependiente, víctima o paciente de alguien. Durante demasiados años, había dudado de mi propia mente, aceptado las interpretaciones de otras personas de mi experiencia como más confiables que mis propios recuerdos y observaciones. Esa duda se había ido ahora, reemplazada por una confianza ganada con esfuerzo en mi capacidad para comprender mi propia vida y tomar mis propias decisiones sobre cómo vivirla. Cuando los médicos me recomendaban medicamentos, hacía preguntas sobre los efectos secundarios y las alternativas y si el tratamiento era realmente necesario. Cuando los familiares me ofrecían consejos, escuchaba respetuosamente,
pero tomaba mis propias decisiones sobre si seguirlos. Cuando los amigos sugerían actividades o destinos de viaje, consideraba sus recomendaciones, pero elegía basándome en mis propios intereses y niveles de energía. Puede parecer algo pequeño, esta capacidad de confiar en una misma, pero para alguien que había pasado 15 años en una niebla farmacéutica que hacía imposible la autoconfianza, se sintió revolucionario. Cada pensamiento claro, cada decisión segura, cada momento de autenticidad emocional, era una victoria sobre el encarcelamiento químico que casi me destruye. En una cálida mañana de primavera de mi 77º año, me desperté en mi pequeño departamento en la colonia Narvarte y me di cuenta de que era completamente feliz. No extasiadamente feliz, no el tipo de felicidad temporal que viene de ocasiones especiales o sorpresas, sino la felicidad profunda y constante de alguien que está viviendo una vida que le pertenece enteramente. Hice café y leí el periódico y planifiqué mi día de acuerdo con mis propias preferencias. Una larga caminata en la Alameda Central, almuerzo con Elena, una tarde pintando en el jardín comunitario, donde había alquilado una pequeña parcela para cultivar verduras. Actividades simples que no requerían el permiso de nadie, no dañaban a nadie, satisfacían mis propios deseos de movimiento, compañía y expresión creativa. La mujer que había tragado veneno todas las mañanas mientras lo llamaba vitaminas, nunca podría haber imaginado un día así. Esa mujer había vivido en un mundo donde cada decisión se filtraba a través de la agenda de otra persona, donde cada experiencia estaba nublada por la interferencia química, donde cada relación era manejada por alguien que afirmaba saber qué era lo mejor para ella. Pero esa mujer se había ido, y no la extrañaba. Ella había sido una víctima, y las víctimas merecen compasión, protección y justicia. Pero yo ya no era una víctima. Yo era una mujer de 77 años, que había sobrevivido a un intento de homicidio por parte de alguien que afirmaba amarla, que había reconstruido su vida desde cero, que había aprendido a confiar en sí misma de nuevo, después de años de que le enseñaran que su propia mente no era confiable. Yo era una sobreviviente, y las sobrevivientes pueden elegir cómo usar la vida que han luchado tanto por recuperar. Pero si alguien en su familia está mostrando confusión, pérdida de memoria, cambios de personalidad o debilidad física que coinciden con nuevos medicamentos o cambios en recetas existentes, si se están aislando cada vez más de amigos y actividades independientes, si su atención médica está siendo manejada enteramente por un solo miembro de la familia que desalienta la participación externa, esas podrían ser señales de abuso farmacéutico en lugar de envejecimiento natural o una enfermedad legítima. Si esta historia le resulta familiar, si reconoce elementos de su propia experiencia o la de alguien a quien ama, sepa que hay ayuda disponible. Existen líneas de ayuda telefónicas contra el abuso de ancianos en todo México. Médicos que se especializan en atención geriátrica pueden evaluar regímenes de medicación e identificar recetas inapropiadas. Abogados que se enfocan en derecho de ancianos pueden ayudar a las víctimas a recuperar el control sobre sus bienes y su atención médica. Lo más importante, si usted es una persona mayor que se siente confundida, débil o diferente a sí misma desde que comenzó a tomar nuevos medicamentos, tiene derecho a buscar una evaluación médica independiente. Tiene derecho a entender exactamente qué medicamentos está tomando y por qué. Tiene derecho a rechazar la medicación que la hace sentir peor en lugar de mejor. Tiene derecho a vivir en su propia mente y su propio cuerpo sin interferencia química impuesta por otra persona, incluso alguien que afirma amarla. La recuperación es posible a cualquier edad. Yo tenía 73 años cuando comencé a escapar del encarcelamiento farmacéutico. 74 cuando empecé a reconstruir mi vida como una persona independiente. Si está leyendo esta historia a los 85 o 90, no es demasiado tarde para reclamar su derecho a existir en su propio cuerpo con sus propios pensamientos y sus propias percepciones de la realidad. La vida que salve podría ser la suya propia. ¿Usted o alguien que conoce ha experimentado alguna vez una situación en la que la confianza fue traicionada de una manera tan profunda?
Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia la conmovió o le abrió los ojos a algo que no había considerado antes, por favor, dele me gusta a este video y suscríbase a este canal. Su apoyo ayuda a asegurar que historias como la mía lleguen a las personas que más necesitan escucharlas, y a veces eso podría significar salvar una vida.